A continuación, el doctor Carlos Velasco con la conferencia Fármacos en enfermedades digestivas pediátricas. El doctor Velasco es médico pediatra gastroenterólogo, profesor titular de la Universidad del Valle. Bienvenido, doctor Velasco. Muchas gracias por la invitación. No me vayan que esto se pone bueno. Entonces vamos a hablarles brevemente en aras del tiempo y veo que los antecesores se han tomado un poquito más del tiempo. Iba a hablarles de 4 medicamentos, solamente vamos a reducir la conferencia rápidamente a 12 microcápsulas pediátricas para que ustedes más o menos tengan idea. Primero que todo, pues no tengo ningún conflicto de intereses. Actualmente soy profesor titular de tiempo completo de la Universidad del Valle. Dirijo el grupo de investigación GastroNoob, categoría B Antecolciencias, y soy editor de la revista GastroNoob, categoría C Antecolciencias. Vamos a hablar entonces de 4 medicamentos, y esto lo escogí básicamente por prevalencia de la mayor parte de las enfermedades digestivas que nos consultan a nosotros los gastropediatras y por las cuales igualmente nos remiten esos pacientes. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad acidopéptica, estreñimiento crónico funcional y diarrea. Y con cada una de ellas vamos a ver algún medicamento que pueda tener algún tipo de importancia. Ok, voy a tratar de hacer como una correlación clínico-farmacológica, porque yo soy más clínico que farmacólogo, y esa sería como la intención. Como el primer concepto es reconocer que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acuérdense que estamos hablando en pediatría, y básicamente tiene que ver cuando el chico o el niño tiene alteraciones ponderoestaturales, digestivas severas, respiratorias, y eso hace como consecuencia a la devolución de un contenido gástrico que puede ser en la mayor parte de las veces ácido y en la menor parte de las veces alcalino. Eso sería enfermedad por reflujo gastroesofágico. La mayoría de los chicos con enfermedad por reflujo gastroesofágico vomitan. La minoría, hay otra entidad que se llama reflujo gastroesofágico, que es el fisiológico no patológico, al cual no se le debe dar medicamentos, tienen digamos que clínicamente, y eso es lo que hace que uno semiológicamente lo pueda dividir, tienen es más regurgitación, que es lo de la leche cortada que relatan las mamis. Ese es un concepto muy importante porque yo les voy a hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico y no de reflujo gastroesofágico fisiológico. En los que hay que colocar medicamento son en los chicos que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, más no los que tienen reflujo gastroesofágico. Como en enfermedad acidopéptica hay unos factores agresores y hay unos factores protectores para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Antes a uno le enseñaban a mí, años 1000, que lo que empeoraba la enfermedad por reflujo gastroesofágico era el esfínter esofágico inferior, la presión del esfínter esofágico inferior. Hoy existen una serie de eventos que se interpretan como no solamente el esfínter esofágico inferior, sino probablemente el mismo esfínter esofágico superior y presiones intraabdominales, torácicas y demás. Es decir, el mensaje básicamente con enfermedad por reflujo gastroesofágico es que existen unos factores agresores y unos factores protectores, igual que la enfermedad acidopéptica. Las manifestaciones clínicas van a depender de la edad del chico, pero frecuentemente la enfermedad por reflujo gastroesofágico se da en el periodo del lactante, es decir, entre los 0 meses y los 24 meses de edad. Ese es un chico que tiene una posición que se llama enopistótonos, y el hecho de que mande su cabeza hacia atrás, junto que se está probablemente defendiendo de la esofagitis por reflujo más anemia, hace algo que se llama la tríade Sandifer. Es pregunta de examen para los nuevos residentes que van a entrar a pediatría, que cuáles son los 3 componentes del síndrome de Sandifer, es la posición enopistótono, reflujo y anemia. También existen otro tipo de sintomatología respiratoria, digestiva, ponderoestatural, y hay quienes han hablado de los famosos síntomas extradigestivos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son los otorrinolaringológicos, como disfonía, otitis, otorrea, sinusitis y demás, ronquera y demás. Eso para ver la clínica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ustedes pueden ver ahí la sensibilidad y especificidad de algunos de los exámenes, pero sigue siendo válida la pHimetría intraesofágica ambulatoria de 24 horas como el examen estándar de oro. Cada uno de ellos nos da una información especial. Listo. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando ya tenemos el chico con una enfermedad por reflujo gastroesofágico? 1, manejar a la familia.
Recuerde que los pediatras no solamente manejamos al chico, sino que manejamos a la mamá, y si va la abuela al consultorio también, y si va la tía, entonces es casi una 4 consultas por uno, y nosotros solamente cobramos el precio de uno. Pero igual, digamos que el manejo afectivo, social, ambiental y familiar del chico es muy importante, sobre todo en que discapacita e incapacita, e igualmente se vuelve un problema familiar. Entonces digamos que una de las terapias sería la psicoafectivo social, porque no económica y política en un momento determinado. Existen unas medidas antirreflujo generales que uno da, que hay que fraccionar la alimentación, que hay que colocarla en una posición de cúbito prono probablemente a 30 grados, en posición de lado, preferiblemente del lado izquierdo, del lado derecho, que mejora un poco el vaciamiento gástrico, igualmente el volumen de la alimentación, etc. Existe un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. Estas son las medidas generales de lo que hablamos del tratamiento, digámoslo así, de ponderoestatura, de medidas antirreflujo que tienen que ver con la alimentación y demás. Y desde el punto de vista farmacológico, cada vez menos. Si ustedes me preguntan a mí, yo no utilizo como tal antiácidos, porque la dosis terapéutica está muy cercana a la dosis tóxica en pediatría, y además de eso se necesita, para que tenga un verdadero efecto, que sea dado con mucha frecuencia, y uno lo que busca realmente es no estar ofreciendo tanto en un niño, hasta 6 veces al día un tratamiento, creo que no es lo usual. En general, los antiácidos ya casi para enfermedad por reflujo gastroesofágico en chicos no se manejan. Utilizamos procinéticos, teníamos anteriormente la cisaprida, excelente medicamento, acuérdense que fue retirada del comercio, además de la FDA en Colombia también fue retirada. Sin embargo, tenemos países vecinos que aún siguen utilizando la cisaprida, y como tal quedó un primo hermano de ella, que es la domperidona, y que es la que vamos a conversar. Otro medicamento que también lo escuchan ustedes, la metoclopramida, pero acuerden que la metoclopramida no es procinético, no tiene solamente actividad procinética, es un muy buen antiemético, pasa barrera hematoencefálica, y nos quedamos más bien con las capacidades de procinético, que es lo que necesitamos en un chico con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Luego necesitamos también de neutralizadores o supresores de la acidez gástrica. Yo voy a hablar brevemente de los inhibidores de bomba de protones, pero en este caso vamos a dirigirnos a la domperidona. Teníamos la cisaprida, excelente medicamento procinético como tal, no existe en este momento en Colombia, existe bajo fórmula médica especializada únicamente, pero cada vez lo encontramos mucho menos en el comercio. La domperidona es prima hermana de la cisaprida, bloquea los receptores dopaminérgicos centrales en D2, en la zona quimiorreceptora del gatillo. Su actividad es de tipo periférico y tiene muy poco paso por barrera hematoencefálica, lo que le daría en parte una ventaja sobre la metoclopramida, que pasa fácilmente la barrera hematoencefálica y que su mecanismo de acción más que todo es a nivel del sistema nervioso central. Tiene dos actividades que nos interesan en enfermedad por reflujo gastroesofágica, el ser procinética, y básicamente esto lo heredó de la cisaprida, que digámoslo así servía desde la punta de la lengua hasta la cola, y ustedes al final, antes de que saliera del mercado la cisaprida, veían que ya estaba siendo manejada en pacientes con estreñimiento crónico funcional. Ya se retiró, o sea que los avances en cisaprida y estreñimiento crónico, por esa capacidad de tener actividad o tener su mecanismo de acción desde la boca, digámoslo así, hasta la cola, era bien utilizada. En este caso, la domperidona tiene una actividad procinética que es independiente de su actividad dopaminérgica, y tiene un aumento, pues eso se refleja en el aumento de la motilidad gástrica, el intestino delgado, y en algunas oportunidades en el colon. De allí que sea utilizado en enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerde que fisiopatológicamente en la enfermedad por reflujo gastroesofágico existe un retardo en el vaciamiento gástrico. Y también tiene una acción colinérgica indirecta y estimula la liberación de acetilcolina en los plexos mientéricos, activando los receptores cetominérgicos HT4. Eso quiere decir que probablemente también, como lo hacía la cisaprida, pueda tener algún tipo de actividad a nivel del intestino grueso, digámoslo así. Todavía no existen estudios como tal, y esperemos a ver qué momento podrán empezar a ser manejados. Tiene muy baja biodisponibilidad oral y rectal, solamente del 14%, por el metabolismo hepático intestinal. Los alimentos disminuyen su absorción oral, de allí que nosotros cada vez que indicamos domperidona, digamos que debe ser ingerida 15 minutos antes de cada comida, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la
comida y no después de la alimentación. Su grado de unión a proteínas plasmáticas del 92 al 93%, se excreta por heces en el 66% y por orina en el 30%, tiene una vida media de eliminación de 7.5 horas. En Colombia no existe la vía rectal, el medicamento para vía rectal, pero en algunos países es manejado como antiemético y se coloca por vía rectal. En Colombia solamente lo tenemos en suspensión y en tableta para adultos o para niños mayores. Su dosis en pediatría, estamos hablando de pediatría, no me pregunten la dosis de adultos, 0.2 miligramos por kilo por dosis, 3 veces al día, 15 minutos, preferiblemente 15 minutos antes de cada comida. De eso tan bueno no dan tanto, entonces hay que tener siempre presente los efectos adversos que tienen todos los medicamentos y hay que tenerlos presentes para que evitar algún problema o algún lío que nosotros podamos tener médico-legal. Provoca sedación, agitación, depresión, diarrea, efectos extrapiramidales, acuérdense en que pasa algo, finalmente barrera hematoencefálica, hipotensión, síndrome neuroléptico e hiperprolactinemia. Entonces, pilas que habría que tener en cuenta eso. Primer round, entonces ya les hablé de uno de los medicamentos probablemente más utilizados en enfermedades digestivas, en pediatría, enfermedad por reflujo gastroesofágico, domperidona. Me voy a saltar los inhibidores de bomba de protones, ahorita regreso a ellos, y más bien me voy para el lado del estreñimiento crónico funcional. Y dentro de los medicamentos del estreñimiento, me pasé de la boca para la cola, entonces dentro de los medicamentos de estreñimiento crónico funcional, cada vez tenemos mucho más estudios y tenemos mucho más metaanálisis que el polietilenglicol 3350 sin electrolitos es una muy buena terapéutica, al menos en pediatría, para el manejo del estreñimiento. Entonces, definamos qué es estreñimiento por criterios de Roma 3. El estreñimiento por lo menos debe tener el chico 8 semanas de evolución, un mes, consistente en 2 de 6 factores, tiene que ser por encima de los 4 años de edad y con ciertos síntomas asociados como irritabilidad, inapetencia y llenura fácil. Los criterios de Roma 3 se diferencian de los criterios de Roma 2 en el tiempo de evolución. Los criterios de Roma 2 hablaban de 12 semanas, los criterios de Roma 3 hablan solamente de 8 semanas, 2 meses de tiempo de evolución. Otro concepto que también cambió con criterios de Roma 3 tiene que ver con el de incontinencia fecal y el de encopresis. Ya no se utilizan los dos términos, yo alguna vez enseñé que la encopresis era el manchado de la ropa interior. Hoy en día solamente se habla de incontinencia fecal, como el manchado también involuntario de materia fecal, y uno antes hacía la diferencia, que el que tenía encopresis era el que tenía el sistema nervioso central indemne, bien, y el que tenía incontinencia era el que tenía el sistema nervioso central alterado. El día de hoy, criterios de Roma 3 solamente habla de incontinencia fecal, para ambos son ya ahorita, hoy en día son sinónimos los dos términos, incontinencia fecal y encopresis. Este chico, además de esto, debe tener menos de 2 deposiciones por semana, una vez con incontinencia fecal, retención de heces, dolor o esfuerzo, masa fecal grande en recto, heces de gran tamaño. Entonces digamos que esos son los criterios de Roma 3 para hacer el diagnóstico de estreñimiento. Este es un trabajo nuestro, consulta externa del Hospital Universitario del Valle, 192 pacientes en quienes da más el estreñimiento crónico funcional. En general va un poquito más en las niñas y la edad es después de que los chicos controlan los esfínteres, entre los 2 y los 4 años de edad, o sea, de la edad del preescolar es más frecuente el estreñimiento crónico funcional. Esa es la fisiopatología, se vuelve como un círculo vicioso, yo empiezo a tener estreñimiento, mis heces se ponen duras, al ponerse duras y grandes, al yo pasar por el canal rectal me duele, tengo fisuras, me molesta, entonces retengo y probablemente se me vuelve esto un círculo vicioso en el que es primero y allí entra pues el chico en estreñimiento crónico. 90 al 95% de los estreñimientos crónicos en niños son funcionales, no son orgánicos. El 5% al 10% nos quedamos con la enfermedad de Hirschsprung o algún otro tipo de anomalía. Esas son, lo que les estaba contando, 95% estreñimiento crónico funcional, el resto se lo dejamos a lo orgánico y dentro de los orgánicos nosotros pensamos es en el Hirschsprung, que tampoco es tan relativamente frecuente, 1 de cada 5.000 recién nacidos pueden tener el Hirschsprung. Pero en general, en pediatría, manejamos a chicos con estreñimiento crónico funcional.
Esos son los síntomas de nuestro trabajo. En general se presenta con dolor abdominal, vómito. En esta época, año 2005, criterios de Roma 3 salieron en el 2006, me salvé. Yo todavía utilizaba el término de encopresis, al día de hoy solamente se utiliza el término de incontinencia fecal, hematoquesia, distensión abdominal, sudor, palidez, frialdad, heces normales, en algunos interpretados como normales, y dolor anal. Existen otro tipo de síntomas. Acuérdense que en pediatría al menos, el tener estreñimiento, no todos, tiene o implica que yo revise región anal porque puede ser un signo indirecto de maltrato infantil y de abuso sexual. No estoy diciendo que todos lo tengan, pero sí hay que pensarlo. En esto, con esta entrevista se hace pues la diferencia entre que es un estreñimiento crónico funcional y un estreñimiento crónico orgánico. El examen que se solicita, por lo general casi por entrevista, en el 90 al 95% de los casos uno llega al diagnóstico. Por examen físico se completaría ese 5% porque usted palpa fecalomas y si mete el dedo es probable que encuentre una ampolla rectal llena de materia fecal y dura. Entonces el mensaje de que quien no mete el dedo mete la pata sigue siendo válido, porque si yo probablemente estoy ante la sospecha de estos chicos, además de que debo de revisar la región perianal, a ver si hay signos o no de abuso sexual, es importante hacerlo. Y en pocas ocasiones se utilizan examen, colon por enema, biopsias transrectales, manometría, etcétera, pero no es lo usual que en el niño con estreñimiento crónico funcional se soliciten paraclínicos. Muy bien, ¿qué hacer? Si lo es funcional, hay que tener mucha paciencia con la mamá, el tío, la abuelita y quienes vayan a la consulta a orientar probablemente educación. Es posible que si está impactado requiramos de medicamentos de desimpacte en las urgencias. Tenemos que prevenir la retención de heces y utilizar algún tipo de medicamentos y nuevamente reacondicionar a ese chico al hábito normal. Necesitamos como objetivos terapéuticos evitar impactación fecal, prevenir fracturas de impactaciones y promover un hábito intestinal regular. Para ello, entonces, ustedes conocen que la dieta sirve, entonces hay que probablemente promover que consumamos fibra y probablemente agua que acompañe a esa fibra, además que hay que reeducar a ese chico a que vuelva a sentarse al baño y que vuelva a tener presente que es indoloro, y para que sea indoloro el paso de la popó, pues se necesita reblandecer las deposiciones pues, para que no le cause trauma hacer deposición. Para ello entonces existen laxantes que pueden ser lubricantes, osmóticos, estimulantes y el polietilenglicol sin electrolitos, que es del que yo les voy a hablar. Cada uno se casa con el laxante que más ustedes identifiquen. En este caso yo utilizo el polietilenglicol 3350 sin electrolitos y van a ver que es posible que el polietilenglicol, ya no 3350, eso se da por el peso del polvo, ya vamos en 4000 y 4400, entonces probablemente en algún futuro estaremos utilizando no polietilenglicol 3350, sino 4000. ¿Por qué me han oído decir sin electrolitos? Porque en pediatría es posible que evitemos trastornos hidroelectrolíticos si utilizamos el sin electrolitos, así utilizamos al con electrolitos. Antes en Colombia teníamos la dificultad que solo existía el polietilenglicol con electrolitos. Al día de hoy ya existe el polietilenglicol sin electrolitos. Pues educación, dieta, líquidos, ejercicio, asesoramiento conductual, reacondicionamiento, terapia conductual, acompañamiento y medicamentos para desimpactar o para dejar en mantenimiento. Personalmente nunca, desde que llevo aquí en Cali, ya voy a completar por lo menos unos 10 años de regresar aquí a la Universidad del Valle, nunca he utilizado un enema evacuante porque me parece a mí que también es algo traumático en general para un chico. Máxime que hoy en día, y van a ver ustedes, existen medicamentos como el polietilenglicol que se pueden dar por vía oral a dosis elevadas y eso hace que uno pueda desimpactar al chico incluso por vía oral y no necesariamente con enemas. Hay excepciones, ¿no es cierto? Hay su excepción, pero digamos que manejemos más la generalidad que las excepciones. Este es un servicio de urgencia, un estudio de nuestro servicio de pediatría de urgencias y mírese que el 73.4% de los pacientes de este servicio de urgencias se van en general con un laxante, o sea que el estreñimiento crónico funcional probablemente es una entidad relativamente frecuente. Algo que empieza a decir como nivel de evidencia, estamos hablando del año 2006, en que probablemente el polietilenglicol puede ser recomendado en pediatría
Estos son los trabajos iniciales, en eso se decía, bueno, ¿desde qué edad podemos nosotros utilizar el polietilenglicol 3350 así que tengamos líos? Y este es un estudio de los 0 meses hasta más de 21 meses de edad, o sea que no hay ningún inconveniente con relación al grupo de edad. Este es un trabajo en el que decía por cuánto tiempo debo yo estar ofreciendo polietilenglicol 3350 y en general recuerden que el manejo del estreñimiento crónico funcional no es a corto plazo, en general es un tratamiento a largo plazo, estamos hablando de 3, 6, incluso 9 meses o un año, para que se maneje todo, digamos, su ambiente y que se maneje la parte nutricional y demás. En un trabajo donde básicamente inicialmente se decía si el polietilenglicol en pediatría podría ser utilizado o no, lo comparan entonces con el de la época que era la leche de magnesia, que es el más económico y que básicamente lo que sabe, pues básicamente es la palatabilidad, lo que impide que la leche de magnesia sea dada y que haya una buena adherencia al tratamiento. Entre otras cosas, el polietilenglicol 3350 es incoloro, insaboro, no tiene ningún color como tal, no tiene ningún olor como tal, no tiene ningún sabor, o sea que en parte uno pensaría que y puede ser dado en cualquier líquido, o sea que no habría ningún inconveniente en cuanto a la adherencia como tal. Tal vez el factor más preocupante del polietilenglicol pasa a ser el económico versus la leche de magnesia o versus el aceite mineral, que nunca lo he utilizado en el manejo de estreñimiento crónico funcional. Más trabajos en el que se compara el polietilenglicol, en este caso contra la lactulosa, y aparentemente tiene buenos efectos el polietilenglicol junto al ser comparado. Un trabajo donde dice que el polietilenglicol 3350 con electrolitos es posible que no tenga problemas, pero mi sugerencia en pediatría es que sea manejado el polietilenglicol sin electrolitos. Lo que yo comentaba básicamente con otros polietilenglycoles ya vienen probablemente los estudios diciendo que existe la posibilidad de que el polietilenglicol 4000 también tenga algún efecto en el estreñimiento crónico funcional. Si hay algo que impida que haya el mantenimiento como tal, la palatabilidad y demás, con el polietilenglicol 3350 o en este caso con el 4000 no hay problemas. Este no es estreñimiento crónico funcional, este es estreñimiento crónico orgánico, chicos con problemas neurológicos, pero también si es el medicamento, si así lo quisieran ver ustedes de elección en el manejo del estreñimiento crónico orgánico. De eso tan bueno tampoco vuelven a dar tanto. Entonces pilas con los efectos adversos, puede tener problemas con náuseas, vómito, distensión abdominal y obviamente que si se me va un poco la mano tengo problemas con diarrea y trastornos hidroelectrolíticos si lo estoy dando con electrolitos o no. 2 medicamentos más y simplemente 2 diapositivas. Yo creo que voy a dejar allí la conferencia para empatarnos en el tiempo. El zinc, quiero decirles que el zinc al día de hoy tiene muy buenas, digamos, cada vez más se muestran los trabajos que dicen que el zinc debe de ser manejado no tanto o no solamente en la enfermedad diarreica persistente como lo utilizábamos anteriormente. Anteriormente utilizábamos el zinc en enfermedad diarreica persistente para evitarla. Hoy día se sabe, y ahí creo que es el mensaje del zinc, al día de hoy se sabe que el zinc previene y trata la enfermedad diarreica aguda y la diarrea persistente. Es decir, que hoy en día tiene, digamos, algún tipo de injerencia terapéutica el zinc. 10 a 20 miligramos por día vía oral de zinc son suficientes por 2 semanas para evitar y prevenir la diarrea tanto aguda como la persistente. Ustedes ya están viendo que al día de hoy existe ya suero de hidratación oral en Colombia recientemente con zinc, pero la dosis que está allí no es la terapéutica, es para acompañar al chico con diarrea durante el tiempo de los días de la diarrea. Si ustedes quieren tener algún tipo de actividad terapéutica, tienen que utilizar entre 10 y 20 miligramos al día. Esa era la fisiopatología de la diarrea aguda, de la persistente, el problema de la alimentación, el suero de hidratación oral, sigue siendo válido, primero hidratar para luego alimentar, leche materna para incluso dentro de los cuadros de enfermedad diarreica, no exagerarse que cuando usted le dice a la mamá puede comer un poquito más, ella ya quiere embutirle toda la alimentación en un momento determinado al peladito, pero despacio. La leche entera de vaca se hizo para los terneros, pero en alguna oportunidad nosotros tenemos que utilizar algunas fórmulas infantiles especiales, no es el tema. Problemas de la diarrea, pues la desnutrición, este es uno exagerado con kwashiorkor o este es otro exagerado con marasmo, pero los problemas nutricionales agudos son preocupantes.
Otra complicación de la enfermedad diarreica es la enterocolitis necrosante del lactante. Y estos son los estudios que dicen, o que soportan lo que yo acabé de decirles, que se puede utilizar zinc entre 10 y 20 miligramos al día por 2 semanas para prevenir la diarrea aguda y la persistente. Existe una entidad que se llama la enteropatía perdedora de proteínas por zinc o acrodermatitis enterohepática, en donde a uno le dan zinc, está fregado y luego se mejora. Claro que este todavía no ha terminado de mejorarse completamente, pero básicamente existe esa posibilidad. El hecho o la hipótesis que había de que al agregar zinc dentro del suero de hidratación oral le iba a mejorar a esos chicos, así es, al día de hoy ya está permitido aquí el suero de hidratación oral, acorta la diarrea, el zinc, estudios que dicen que acortan el zinc. Había preocupación si las mamás dejaban de utilizar el suero de hidratación oral o no, no hay problema, se sigue manejando el suero de hidratación oral con el zinc por 2 semanas, lo que dice que debe ser utilizado el zinc oral. Y hay un par de trabajos que dicen que el zinc probablemente hace que crezcan un poquitico más los chicos, y hay un par de trabajos que dicen que los chicos adolescentes probablemente manejan mejor su estado de pubertad y de adolescencia si se es utilizado el zinc como tal. En este caso, básicamente les estoy mostrando que tiene una relativa efectividad en el manejo y prevención de la enfermedad diarreica aguda y persistente. Eso es lo que les decía de los estudios. Los inhibidores de bomba de protones saben ustedes mucho, pero en pediatría básicamente ya están aprobados omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y esomeprazol, que es el D-isómero del omeprazol. Las dosis van entre 0.3 a 3.3 miligramos por kilo por día. Hay alguna que todavía se sigue calculando por superficie de metro cuadrado corporal, pero en general los inhibidores de bomba de protones en pediatría al día de hoy sigue siendo bienvenidos. Esta es la cara de una niña boliviana, tenía una niña mexicana, pero creo que me arrepentí y puse más bien la cara de una niña boliviana. Muchas gracias.